cierto. A veces nos interesa mucho quién es la persona, pero la persona sabemos que es un proyecto siempre en construcción y que se va formando. Entonces, quién es hoy es mucho más interesante que a lo mejor quién quiso ser hace mucho tiempo, aunque está en las bases de eso, quién es hoy. Bueno, la dejo después en uso de la palabra a esta jueza, docente de 2 universidades, especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo, en ese complemento imprescindible. Creo que no pueden vivir separados ese matrimonio del Derecho Administrativo y el Constitucional. Así que ella junta esas dos cosas. Bueno, la dejamos en uso de la palabra, por lo tanto, para que se presente y nos presente el tema que ha elegido. Muchas gracias, buenos días, bien recibida. Bueno, muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo que me permitan compartir con ustedes esta tarde, esta reunión mensual. Y como fuera de cámara comentábamos, me espero poder sumarme todos los meses, porque creo que este tipo de encuentros siempre enriquece y gracias a la virtualidad podemos estar juntos sin tener que, como en mi caso, viviendo a 1000 kilómetros, sin tener que desplazarme. Bueno, mi nombre es María Gabriela Ábalos, vengo de la provincia de Mendoza y soy parte de la Escuela de Derecho Público mendocina. En esta presentación que gentilmente tanto Orlando como Roberto me permiten hacer de mí misma, lo primero que quiero contarles es que vengo de la escuela de Dardo Pérez Guilú, que en Mendoza imprimió en todos aquellos que nos gustaba o que nos gusta el derecho público, imprimió esto de estudiar derecho constitucional, conociendo la historia constitucional y sobre todo con una mirada desde la revalorización o de la valorización en el caso particular nuestro, de Cuyo. Dardo siempre nos planteaba esto de poder mostrarle al país lo que desde las provincias habíamos aportado al derecho constitucional. Y de esta manera, bueno, formo parte de su cátedra de Derecho Constitucional desde hace muchos años. No quiero decirles la cantidad para que no saquen cuentas de la edad, pero llevo más de 30 años en Derecho Constitucional y fui haciendo todo el camino académico, docente, reglamentario, para terminar ocupando la titularidad de Constitucional en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Mendoza. Y además de ello, trabajo en el Poder Judicial de la provincia de Mendoza y vengo trabajando desde hace muchos años en los temas municipales, en los temas provinciales, en los temas de federalismo. Dentro incluso de estos temas, también incursionando en temas de federalismo fiscal, por supuesto con un gran referente acá presente como es nuestro querido Pablo Garat. Vengo trabajando en estos temas desde hace bastante tiempo y fruto de todos estos años de estudio, un poco siguiendo la presentación de Roberto, todavía no sé bien qué es lo que seré cuando sea grande. Uno está siempre en proyecto y siempre está creciendo. Bueno, les diría que en mi presente estoy muy abocada a los temas de federalismo, estoy muy abocada a los temas que voy a presentarles ahora. Dentro de los aspectos del el derecho federal, dentro de lo que tiene que ver la mirada desde Mendoza, desde la Escuela de Derecho Público Mendocina, hoy quiero presentarles, quiero compartir con ustedes en esta reunión de amigos y de expertos, quiero presentarles un tema que aparece reiteradamente en la jurisprudencia de la Corte Federal, aparece en la doctrina también, con una terminología nueva. Les hago esta aclaración porque alguna vez lo hemos hablado también con Alfredo Vítolo, que somos amigos desde hace también esos 30 años y tanto. Varias veces lo hemos hablado con Alfredo, el cómo la terminología nueva, se las adelanto, margen de apreciación local, viene a contener o a hacer referencia a particularidades y a diversidades locales dentro de una estructura federal que no parecería algo nuevo para todos los que estudiamos estos temas. Pero lo que sí me parece interesante y novedoso, y es lo que espero compartir con ustedes,
es cómo desde la jurisprudencia de la Corte Federal, sobre todo desde la presencia del juez Rosati en la Corte, desde la doctrina argentina, sobre todo, por ejemplo, desde el mismo profesor Rosati, que además de la judicatura también lo manifiesta en sus publicaciones doctrinarias. También se ha referido al tema desde Córdoba el profesor Guillermo Barrera Buteler, también se ha referido al tema desde la UBA con raíces rosarinas, Néstor Sagüez. Es decir, tenemos un aporte que les diría desde el 2017 en adelante de doctrina y jurisprudencia referida a este tema. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes, es más, le iba a pedir a Federico si me podía permitir compartir pantalla, si me transforma en coanfitriona o me habilita para compartir. Les he traído un PowerPoint que no pretendo desarrollarlo en extenso, para hacer de esta reunión una reunión concisa, donde podamos dialogar luego de ella o durante ella, porque obviamente que el diálogo se puede armar durante la presentación. Les he preparado un PowerPoint donde quiero colocarles tres grandes aspectos, nada más. Primero, algunas referencias al federalismo y a los principios o elementos fundantes del federalismo y del federalismo argentino. Luego, este abordaje del margen de apreciación local con la visión doctrinaria y jurisprudencial, haciendo de alguna manera referencia a las particularidades locales en clave provincial y en clave municipal. O sea, cómo juega esto en relación a las provincias y a los municipios, con un listado de fallos, que de nuevo no los analizaremos en profundidad, pero les quiero mostrar como el cuadro completo, sin perjuicio de que cada sección debería tener su momento por ahí de mayor profundidad, pero para armarles, como les decía, el cuadro completo y finalizar con algunas conclusiones sobre lo que esto implica. Por supuesto que en el diálogo que los invito, les pediría, ahí está entrando Eugenio Palazzo. Eugenio también tiene publicado sobre estos temas. Aprovecho que está entrando Eugenio, que también tiene de hecho les recomiendo, en el derecho tiene como 6 o 7 entregas de particularidades en el derecho público provincial, declaraciones de derechos, muy interesante toda esa recopilación que hace Eugenio sobre el tema. Entonces les decía que en este encuentro les propongo que transformemos esto en un diálogo continuo, o sea, no esperemos, les sugiero, los invito a que no esperemos a la finalización para ir en el caso de ustedes, participando, opinando, criticando, agregando, bueno, todo lo que implique esta interacción será bienvenida. Además que muy importante esta participación de todos nosotros para que justamente el agotamiento que por ahí nos genera el Zoom, bueno, no sea el caso de esta tarde, que esta tarde sintamos que realmente la participación transforma en diferente este encuentro. Bueno, les decía entonces que les presento, déjenme ver que se los voy a acomodar bien para que lo vean bien. Les quería presentar esto de margen de apreciación local, en principio en clave jurisprudencial, sin perjuicio de mencionarles algo de doctrina sobre el tema. Bueno, primero y principal, invitarlos a mi provincia, Mendoza, en sus distintas tonalidades. Desde esta tierra, bueno, estoy en Buenos Aires, estoy con ustedes ahí en el centro. Espero, como Alfredo, que estuvo hace poco acá, que puedan visitar Mendoza y no dejen de avisarme cuando lleguen aquí. Por favor, no pueden ingresar en Mendoza si no me avisan que han venido y así podemos encontrarnos personalmente. Todos mis datos de contacto, la mayoría de ustedes ya los tiene, pero quedo a disposición de ustedes en todo esto. Bueno, les decía que quiero presentarles primero como los elementos para mí más importantes a tener en cuenta como plataforma de lanzamiento para ingresar de lleno en lo del margen de apreciación local. Es un punteo de lo que creo que son elementos interesantes en relación al federalismo y al poder constituyente local, como les decía, como plataforma de lanzamiento. La configuración del federalismo como descentralización del poder, que esto supone tener clara la descentralización política e institucional, que necesariamente acarrea hablar de federalismo,
dejando para otra oportunidad todo lo que suponga la descentralización tributario-fiscal, que implicaría todo un capítulo donde también podríamos encontrar algunos, o deberíamos buscar diversidades, particularidades, que, bueno, hicieran también un rico análisis de los temas fiscales. Los dejamos para alguna otra oportunidad que se plantee ese tema. Y en segundo lugar, dentro de este marco de descentralización del poder, acordarnos de esta configuración de elementos de un federalismo, de características propias, pero de las dificultades de plantear un único modelo federal aplicable a todos los países con esta forma de Estado. Acordémonos de esto de hay tantos federalismos como estados federales, de Carl Friedrich, para entonces necesariamente tener que visualizar las características propias del federalismo argentino. Y dentro de esta configuración de caracteres o de elementos configurantes del federalismo en general y del federalismo argentino en particular, recordar también la configuración federal en términos de proceso, donde vamos a encontrar en el caso del federalismo argentino distintas etapas que van marcando un desarrollo federal con pasos hacia adelante y hacia atrás, es decir, con avances y retrocesos que muestran claramente esta idea de proceso en materia federal. Fíjense que recorriendo rápidamente ese proceso y solamente en un abordaje introductivo a esta temática, acordémonos de nuestra configuración federal con notas unitarias, recordemos nuestro artículo primero, que si bien menciona la forma republicana representativa federal, el régimen político se viene a configurar con la última parte del artículo primero, eso de según lo establece la presente Constitución, dejándonos claro que en la primera parte del artículo aparece el sistema político, pero que no basta con esa enunciación, lo importante es visualizar cómo luego se estructura en el texto constitucional, de ahí que claramente vamos a concebir y vamos a encontrar ejemplos muy claros de ese federalismo mixto, ese federalismo con notas unitarias, esa referencia alberdiana al federalismo unitario, a la unidad federativa, donde claramente 1860 supone la influencia del pensamiento de Sarmiento con un impacto en el texto constitucional, en ese régimen político, con un impacto decididamente mucho más federal. Acuérdense, en los términos que nos interesa en relación con esta temática, la referencia en el artículo 5 de 1853 al control político del Congreso sobre las constituciones provinciales. De paso, les recuerdo, primera provincia argentina que envía su constitución al Congreso, mi provincia, Mendoza, que en 1854 recibe justamente del Congreso un control político directamente, porque se le reprocha a Mendoza y por lo tanto el Congreso no le aprueba el voto calificado que tenía la Constitución de Mendoza de 1854. Esta nota claramente unitaria es dejada de lado en 1860, lo mismo que otras notas más, como el tema del juicio político a los gobernadores, etc. Fíjense que ya entre 1853 y 1860 se visualiza en este proceso federal un cambio interesante a seguir analizando, y algunas cláusulas puntuales, como la del artículo 75, inciso 12, con una mixtura de notas federales y de notas unitarias. La centralización que se manifiesta a partir de la delegación de las provincias al Congreso para el dictado de determinadas leyes que van a aplicarse en todo el territorio, y luego la nota federal de descentralización por el cual se va a respetar las particularidades locales, a la luz de reconocer a las jurisdicciones locales las potestades procedimentales en relación a aquellas normas generales dictadas por el Congreso. Fíjense que en este rápido pantallazo marco como un segundo momento el proceso en este proceso la irrupción del federalismo de concertación,
de la mano del maestro Pedro Frías, que mostraba la necesidad de articular el ejercicio competencial de las atribuciones entre nación y provincia de la mano de esta configuración de concertación, de consenso, manifestándose a través de legislación, convenio, a través de normativa de acuerdo entre, primeramente, nación y provincia, sin perjuicio de involucrar a los regímenes municipales, sin perjuicio de recordar que durante nuestro siglo XX se vio interrumpida, por supuesto, la legalidad institucional, democrática y, por supuesto, el federalismo con nuestros 6 gobiernos de facto. Todo esto implicó, en este abordaje introductorio que les estoy mostrando, implicó claramente limitaciones concretas a cualquiera de estas formulaciones de federalismo de concertación, implicó indudablemente retrocesos considerables, no solamente de las autonomías provinciales, sino también de las autonomías municipales, recordando, por ejemplo, iniciativas muy importantes en materia de iniciativa de autonomía municipal, como fueron la Constitución de Santa Fe del 21, o el debate en la Convención Constituyente de Córdoba del 23, luego las nuevas provincias que se crean en la década del 50 y cómo avanzan en el reconocimiento de la autonomía municipal, por ejemplo Misiones, por ejemplo Neuquén, claro, con la discontinuidad constitucional propia de los gobiernos de facto que interrumpieron el ejercicio o el fortalecimiento de las autonomías provinciales y por supuesto de las autonomías municipales. Pero en este abanico de proceso federal, claramente el retorno a la legalidad institucional en 1983 marcó una iniciativa por parte de las provincias argentinas que iniciaron procesos de reformas constitucionales sin que la Constitución Nacional les obligase a adoptar cualquier tipo de modificación a sus textos constitucionales. Y estoy hablando del movimiento que se inicia en 1986, primera provincia argentina que sale en función de reforma constitucional, San Juan, abril de 1986, y a partir de ahí se abre una catarata de reformas constitucionales que previamente a 1994 claramente marcan avances en el constitucionalismo provincial que servirá luego para inspirar el texto constitucional de 1994. Bueno, cabe aquí una salvedad interesantísima. En estas provincias que reforman sus constituciones a partir del 86, el primer objetivo de los procesos constituyentes en la mayor parte de estas provincias no fue justamente pensar en la autonomía municipal o en el reconocimiento de nuevos derechos. La impronta fue movilizar y posibilitar las reelecciones de sus gobernadores. Sin perjuicio de ello, por suerte, estos movimientos reformadores fueron o lograron introducir en sus textos constitucionales mucho más que reelecciones de sus gobernadores, y así dieron luz a importantísimos reconocimientos de nuevos derechos o derechos de tercera generación, constitucionalización de garantías como amparo, habeas data, habeas corpus, también el reconocimiento constitucional de partidos políticos, de mecanismos de democracia semidirecta, también la incorporación de institutos que luego la reforma del 94 va a tomar, como por ejemplo los consejos de las magistraturas, y también en materia de autonomía municipal, claramente se volcaron a favor de la autonomía, excepto en ese periodo la Constitución de Tucumán de 1990, fue la única de las 13 provincias que se reforman antes del 94, fue la única que no reconoció la autonomía municipal. Fíjense que de esta forma, con el empujón del derecho público provincial, la reforma de 1994 tuvo como uno de sus objetivos fortalecer el federalismo, y en este pantallazo que quiero darles del proceso federal, claramente en materia de descentralización del poder, la reforma del 94 avanza considerablemente al reconocer la autonomía de los municipios, imponiéndole a cada provincia que ese reconocimiento se materializara en su texto constitucional, dejándole a cada una reglar el alcance y contenido de esa autonomía municipal,
y luego con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su régimen de gobierno autónomo que la reforma de 1994 consagra. Esto supone, en materias de descentralización del poder, 4 órdenes de gobierno autónomo, que supone un acrecentamiento de esta descentralización, y sin perjuicio de ello, algunas pinceladas para equilibrar, en mi opinión, y con todo respeto, el perfil de la reforma del 94 en relación al federalismo, porque junto con esta descentralización que desembarca con la reforma del 94, también aparece, por un lado, el cuestionamiento en relación a la integración del Senado, en relación a la elección directa del presidente, en relación a las atribuciones reconocidas al presidente en forma excepcional, pero que ingresan en terreno del poder legislativo, y estoy hablando de decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados, para mostrarles en esta pincelada, que daría pie para todo un desarrollo, pero quiero dejarlo sentado por lo menos, que la reforma del 94 en relación al federalismo hay que mirarla, hay que observarla, no solamente en relación a las autonomías nuevas que reconoce, sino también al diagrama del poder y cómo las provincias en el diagrama del poder nacional seriamente deberían cuestionar la reforma del 94 en términos federales, en lo que supone este punteado que les he mencionado. No me quiero detener demasiado en este punto porque no es el nuestro, pero daría para, y todos tenemos muchísimas opiniones al respecto. Fíjense que en este derrotero, si les parece, termino de mostrar este derrotero y abrimos un poco el diálogo si quieren, antes de seguir con lo del margen. En este derrotero les muestro otro elemento clave en el federalismo, que es el federalismo en emergencia. Y no solamente estoy pensando en la pandemia del 2020, estoy pensando o estoy llevándolos a acordarnos de todas las situaciones de emergencia, generalmente económicas, que acarrearon efectos en el federalismo. Podríamos empezar por 1890, con la sanción del impuesto, de los impuestos indirectos internos, los impuestos al consumo por parte de la nación, aquella famosa discusión entre Mantilla y Terry en relación a la primera invasión por parte de la nación de una atribución que las provincias no habían delegado, para mostrar también una crisis económica que afectó de lleno el federalismo, en este caso el federalismo fiscal. Podríamos seguir con la crisis de 1930, podríamos seguir luego con las crisis generadas por los distintos gobiernos de facto, hasta concluir con las crisis post-retorno a la democracia, donde tenemos cada 10 años regularmente, más o menos, alguna crisis económica que redunda en una ampliación en general de los poderes del Poder Ejecutivo Nacional, y recordemos que cada vez que el Poder Ejecutivo Nacional fortalece su presidencialismo, decrece el federalismo, porque en la medida que el Ejecutivo absorba atribuciones que le corresponden al Poder Legislativo, quienes tienen menos participación son las provincias, porque su voz se hace oír en ese Poder Legislativo, sobre todo en el Senado. Y esto viene confirmadísimo con otro objetivo de la reforma del 94, que así como debía fortalecer el federalismo, debía atenuar el presidencialismo, lo que también daría para todo un debate interesantísimo, como se da en el derecho argentino, en torno a si lo logró o no. Considero con todo respeto que a la luz de las cláusulas constitucionales, como el 99.3, como el artículo 76, que en forma laxa ha previsto que esas excepciones en relación al ejercicio de competencia legislativa por parte del Ejecutivo se puedan interpretar con bastante amplitud, el efecto pareciese que fue inverso, es decir, atenuó el federalismo y fortaleció el presidencialismo, sin perjuicio entonces de un mayor análisis que esto merecería, pero quiero mostrarlo porque también supone otro paso dentro de nuestro proceso federal, cómo se acentúa a partir de marzo del 2020, en realidad desde diciembre del 19, cuando declaramos en emergencia 9 materias por parte del Congreso, y en función de ello, luego viene a colación marzo del 2020 el COVID pandemia, con la catarata de decretos de necesidad de urgencia liderando la pandemia en la Argentina. Esto supone, vuelvo a insistirles, un desarrollo mucho mayor, pero no debemos perder de vista esto. Y 3 puntos finales para armar, si quieren, un pequeño debate y avanzamos.
En estas configuraciones del federalismo argentino, creo que es interesantísimo tener en cuenta, en relación al tema que nos ocupa, tener en cuenta que el federalismo supone esa unidad al cual los estados parte deben someterse, unidad que no supone nada más ni nada menos que el respeto por las diversidades locales, de manera tal de pretender, por un lado, que provincias, ciudad autónoma y los municipios dentro de las provincias contribuyan a esa unión nacional y la respeten, impidiéndole cualquier idea separatista. Acá viene entre paréntesis lo de Mendoza y el Mendo Exit, si quieren después lo podemos comentar, pero esa opción no está constitucionalmente hablando prevista ni para Mendoza ni para ninguna provincia argentina, sin perjuicio de que justamente esa unidad nacional tiene que preservar las diversidades locales, y este es el foco o el punto para luego tratar nuestro margen de apreciación local. Y luego, principios interpretativos fundamentales del federalismo en general y del federalismo argentino en particular, principios que la doctrina viene trabajando hace mucho tiempo. Bueno, aquí Pablo Garat tiene mucho publicado sobre subsidiariedad, donde claramente solidaridad, buena fe o lealtad federal y subsidiariedad son principios estructurales del federalismo argentino, que por suerte la Corte Federal se ha encargado en situación de pandemia, en situación de emergencia, se ha acordado de recordar. Basta citar el caso Cava contra Estado Nacional del 4 de mayo de este año, y luego citar otros casos donde la Corte vuelve a insistir. En el caso Xi contra Municipalidad de Rollito, en el caso ESO contra Municipalidad de Quilmes, sea cual fuere la temática, la Corte se ha encargado, en mi opinión, cuando puede, refuerza en un par de considerandos los presupuestos interpretativos del federalismo argentino. De ahí que, ya sea para lo fiscal, ya sea para lo político institucional, estos principios son principios claves a la hora de interpretar el ejercicio de competencias en el federalismo argentino. Y para finalizar, en mi opinión, otro principio clave a la hora de interpretar el texto constitucional tiene que ser el objetivo de la reforma del 94. En mi opinión, los operadores del derecho, quienes estudiamos los temas federales, quienes tienen en sus manos en la Corte Federal la decisión última en este tema, cada superior tribunal de provincia, todos los que estamos involucrados en algún ámbito en la interpretación constitucional, deberíamos tener siempre claro el objetivo de la reforma del 94. Entonces, a la hora de interpretar cualquier cláusula, deberíamos buscar la interpretación que sea acorde o más acorde con este objetivo. Porque alumbrar la reforma del 94 con este objetivo no solamente fue una exigencia para los convencionales constituyentes, debe continuar siendo una exigencia para todos aquellos que de una forma u otra les corresponda emitir una opinión, les corresponda resolver cualquier conflicto en relación al ejercicio competencial. Bueno, esta es como una primera parte. Antes de retomar algunos aspectos en relación a lo que implica esto para las provincias, ¿quisieran hacer algún comentario? Para que no sea un monólogo. ¿Qué dice Alfredo? Me reservo para la segunda parte. Yo Muy quiero bien. hacer sí un breve comentario. Sí, Roberto. Que el principio de autonomía no debiera sostenerse, y el de lealtad, sino en una verdadera autonomía económica de las provincias. Y que no puede admitirse que una provincia que expulsa población y que vive del subsidio de las demás provincias, se autocalifique de autónoma a los efectos de, por ejemplo, reelegir indefinidamente un gobernador feudal. Es decir, el concepto de autonomía hay que repensarlo profundamente desde el punto de vista de que sea leal. Y para ser leal, lo primero que tiene que hacer es contener a su propia población y no expulsarla a los conurbanos de las grandes ciudades. Este principio creo que hay que escribirlo en alguna parte. Muchas gracias. Excelente, Roberto. Presumo que estás pensando con nombre y apellido en una provincia de Formosa, por ejemplo. Por lo menos en 4. Sí, exacto, provincia de San Luis, que la tenemos acá cerca, pero sí, por supuesto. Catamarca, Santa Cruz, sí, sí. Es decir, ¿con qué se Coincido. abastecen nuestros suburbanos, los suburbios mismos de Mendoza y de otros lugares?
¿Con qué se abastecen? Con los migrantes expulsados por estas provincias que se amparan en su autonomía para generar un régimen feudal, pero no se autosostienen a sí mismas. Esto hay una deslealtad profunda. Entonces yo creo que el concepto de autonomía también hay que repensarlo, incluso en los municipios, desde el punto de vista de una reforma tributaria que no sé cuál es. Ese es el punto, no sé cuál es. Muchas gracias. Perdón. Eugenio, ¿cómo Eh, estás? yo creo que... Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Gaby? Eugenio? ¿Cómo andas? Te Qué gusto cité, verte. te cité apenas empezó esta reunión. No llegué a tiempo. Obvio, si vos tenés Este, tanto escrito sobre los temas, dale, Eugenio. en la línea de lo que dice Roberto, creo que hay mecanismos de control de la supremacía federal, porque por supuesto hay que fortalecer el federalismo, pero el 31 marca claramente la supremacía federal, que es el eje de la unidad nacional logrado después de luchas, de sangre derramada, de mucho conflicto, que no terminaron ni en el 53, ni en el 60, y tampoco en el 80. Este problema del control de supremacía federal tiene una clave máxima, que es la intervención. Tema que estamos como abandonando. Es decir, hay situaciones en las cuales claramente me parece que se impone una presencia federal fuerte, ya sea dentro de lo que es la intervención federal. Algunos de los casos que mencionó Roberto me parece que con mucha razón la justifican, o incluso a través de un mecanismo que está en la Constitución, por más que haya alguna ley que lo rechace o lo deniegue en contra de la Constitución, que es el empleo de las Fuerzas Armadas. Estoy pensando en un tema que está más al sur que tu provincia, y me parece que allí, en esos supuestos extremos, necesitamos una actuación más decidida del gobierno federal, tanto para solucionar conflictos o hegemonías políticas eternas, como para aventar toda posibilidad de un desgajamiento territorial, ¿no? Pablo, ¿querías decir algo? Porque te vi con ganas de decir algo. Sí, en realidad ya tengo ganas de felicitarte ahora, porque es muy difícil hacer la síntesis que acabas de hacer. Hay que conocer mucho para sintetizar como lo has hecho. Pero la síntesis siempre implica que tenés que dejar de lado temas, ¿no? Y hay un tema que vos conocés muy bien, que yo creo que hay que dejarlo como título en el pórtico, que es esto para la segunda parte, que es una nueva fuente de derecho que aparece en el proceso pre-94, y es la Carta Orgánica Municipal, como una fuente de derecho que acá en Buenos Aires algunos ni siquiera saben que existe. Las provincias que han reformado su constitución, pero aún en la tuya, que no la ha reformado, vos esto lo conocés muy bien y lo enseñás muy bien, simplemente creo que una mínima referencia a lo que representa como fuente de derecho nueva, que se confunde con las leyes orgánicas, con las ordenanzas. Me parecía nada más eso, que valía la pena hacerle un punteo a este tema, que no es menor cuando trates el margen de apreciación local municipal. Excelente, Pablo. Exactamente. Muy bien. Ezequiel. Sí, Qué ¿qué bueno tal? verte. Bueno, ¿Cómo ¿qué tal, estás? Gabriela? ¿Cómo Felicitaciones, andas? muy bien. Y bueno, y por supuesto, muy atento a todo lo que digas, y ya esta primera parte es muy incitante. Bueno, una de las tantas cosas que me parecía como para compartir con los colegas es algo que es políticamente incorrecto, porque en definitiva, y tiene que ver con lo político, hay unas lecturas muy buenas, muy interesantes. En este sentido también estaba pensando en el artículo estupendo de Orlando sobre el federalismo en el siglo XX, que a mí sigue iluminándome de manera permanente. Pero estamos con una cuestión que
además de las interrupciones militares, tenemos el juego de los partidos políticos. O sea, cuando nosotros queremos ver 3 senadores por provincia para los partidos políticos como instituciones fundamentales que tienen una lógica unitaria, y yo lo que iba a decir de que es políticamente incorrecto, pensar que la fuerza política más influyente del país en los últimos 75 años, en su primera versión, el primer peronismo, hablar de federalismo peronista es como hablar de la cuadratura del círculo. En este sentido voy a dar una simple anécdota. Dos. Todos los gobernadores del peronismo, del primer peronismo, casi todos, no todos, pero casi todos eran militares. Ahora, en las elecciones del 46 hubo generales, en las elecciones del 52 eran de coroneles para abajo, en una estructura donde el presidente de la nación era teniente general. El peronismo fue centralista. Y la otra cosa, una anécdota, estoy en un proyecto UASIT dirigiendo, y estamos juntando las actas de las convenciones constituyentes peronistas con la idea de digitalizarlas y ofrecerlas al público. En la convención de La Rioja hay esto, una frase de un día dice: se suspenden las actividades de los señores convencionales constituyentes para pedir instrucciones a Buenos Aires. Esto fue la reforma constituyente riojana de 1900. Entonces, tenemos un movimiento importante, significativo, que en realidad en sus orígenes, no lo digo hoy para que no me tiren a la yugular, pero en sus orígenes no es federal. Entonces, ahí tenemos una circunstancia que es muy difícil y donde capaz que para reforzar el federalismo tenemos que repensar el papel de los partidos políticos por un camino oblicuo. Esta es una sugerencia. Y Ezequiel, excelente, y te aporto algo más, mínimo. En 1949, el texto constitucional nacional disponía como cláusula transitoria que las legislaturas provinciales se constituyesen en convenciones constituyentes para reformar las constituciones. Fíjense, algo más reñido con nuestra idea de autonomías provinciales. Y les pongo el caso muy particular de mi provincia. Mendoza durante el año 48, exacto, Mendoza durante el año 48 debatió su constitución provincial conforme a la ley de necesidad de reforma provincial, y entonces el 4 de marzo de 1949 sancionamos nuestra constitución provincial con notas sociales. El 11 de marzo del 49 se sanciona la Constitución Nacional del 49, y como estaba esa habilitación a las legislaturas locales, la legislatura de Mendoza se constituyó en convención constituyente y sancionó una segunda constitución mendocina del 49 en junio del 49. Claro, algo más reñido con eso, de eso con la autonomía municipal. Y si a eso le sumamos cómo la Constitución del 49 dispuso un control de la Corte Federal sobre la interpretación del Código Civil y Comercial, con efecto obligatorio para los tribunales inferiores, con un recurso de casación, o sea, el centralismo en la interpretación de la Corte, esta disposición, bueno, importantísimas notas de centralización en el 49, avalando. Un dato más, que lo voy a ir buscando mientras hablas después. Dale. Hay un discurso, creo que es de Valenzuela, para los que no lo tienen presente, llegó a ser presidente de la Corte Suprema durante el periodo. En un discurso oficial publicado en los fallos de la Corte dice: el constitucionalismo moderno no se condice del todo con el federalismo. Bueno, pero aquí hay que rescatar, yo lo tengo escrito, así que no estoy inventando nada, que probablemente el último federal en materia política fue Leandro Alem, y su intento con Aristóbulo del Valle y otros de restaurar el federalismo. Y después hay una larga historia que es la que ustedes están contando. Pero me parece a mí que la etapa del Consejo para la Consolidación de la Democracia, donde se produce el 86-87 el primer dictamen, el dictamen número 2, que tiene
mucha influencia de Nino y otros, y es un acuerdo de los dos grandes partidos. Yo creo que es superior, y lo hemos hablado con algunos colegas, al proyecto de fortalecimiento del 94. Pero permite, como lo señala García Lema también, que el acuerdo federal de Luján del 90 vaya exactamente en contra de lo que el peronismo sostuvo siempre. Entonces se produce ahí algo que es un cambio interesante entre el Consejo de la Constitución para la Democracia y el acuerdo de Luján, que como bien señaló la doctora Ábalos, lamentablemente merece desde la visión de las provincias un costado crítico y más que crítico en cómo se cumplió con fortalecer el federalismo. Pero bueno, es para no seguir abundando, pero en este marco que ella va a hablar de lo que es el tema de fondo, ¿no? Y este es el marco político, histórico, real. Miren, en esta línea me voy a salir un poco del libreto como lo tenía organizado para hacerlo un poco más ágil. Y respondiendo a lo que Roberto planteaba, porque me parece que Roberto hace el planteo en términos de, bueno, ¿quién controla? Y un poco Eugenio también planteaba como las respuestas frente a un ejercicio de la autonomía por parte de las provincias en una forma disvaliosa o contraria a estos principios de lealtad o de buena fe federal. En esta línea, respondiéndole un poco a Eugenio, a Roberto, se me ocurre mostrarles un par de fallos de la Corte que creo que lo que intentan hacer es marcar ese control jurídico, y me atrevo a aventurar que en algunos de ellos no se visualiza una línea muy clara en ese control. Me salgo un poco del libreto pensado para darle por ahí un poco más de agilidad a este encuentro, sin perjuicio que después volvamos a alguna de estas precisiones. Y les muestro puntualmente 3 casos. Primer caso, y me tomo de los ejemplos que pusieron, ¿no? Roberto habla de reelecciones indefinidas en algunas provincias. Bueno, les pongo un primer caso. Partido Justicialista contra Provincia de Santa Fe de 1994. Se planteaba en este caso la reelección de Reutemann en ese momento. La provincia de Santa Fe, la Constitución de la provincia de Santa Fe dispone en su artículo 64 que el gobernador tendrá, como en el caso mendocino, tendrá reelección dejando pasar un periodo de 4 años. O sea, tenemos reelección en Santa Fe y en Mendoza, claro que sí, pero no inmediata. Se plantea ante la Corte Federal el caso en relación con si no estaría afectándose de esta manera el principio de igualdad, si no estaría afectándose, se los voy a poner ya para que lo vean, si no estaría afectándose de alguna manera el legítimo derecho del gobernador de, como la reforma del 94, de acceder a un mandato inmediato. La Corte, en este caso, claramente no se pronuncia en términos de margen de apreciación local, no utiliza esa terminología, pero sí vamos a encontrar consideraciones interesantísimas en torno a el respeto por la impronta que el Poder Constituyente provincial le imprime a los requisitos del artículo 5. Esto de respetar lo representativo republicano supone volcarlo en división de poderes, en la estructuración de la forma de elección y la duración de, en este caso puntual, el Poder Ejecutivo. Y me interesaba mostrarles algunas consideraciones, les he puesto el considerando, y hay algunas de Fait que son muy interesantes en este fallo, donde justamente aparece esto del reconocimiento por las identidades en cada provincia, aparece este recordatorio de el ensayo y la búsqueda por parte de la provincia de caminos propios. Acordémonos de eso que Hamilton mencionaba, el laboratorio de experimentación, que son los estados o que son las provincias, para justamente la inclusión de instituciones que luego, probando los beneficios y la utilidad, el Estado Nacional podrá tomar. Se hace especialmente referencia a esta modalidad.
Y también me pareció interesante mostrarles el rol ocupado, o que la Corte entiende que ocupa, frente a este tipo de conflictos. ¿Qué le cabe a la Corte? Juzgar si a las provincias, al reglamentar sus propias instituciones, cumpliendo con el artículo 5, se produce algún tipo de contradicción con ese artículo. Pero al ejercer esa misión, el tribunal se ve precisado a recalcar que las constituciones provinciales no deben ser una copia carbónica de la nacional. Esto supone claramente lo que luego se va a denominar como ese margen de apreciación, de forma tal que el principio de supremacía constitucional no pueda destruir el sistema federal. Creo que esto es muy importante en términos de hoy, si se plantease en relación a reelecciones indefinidas, me aventuro a pensar que en el 2021, con la opinión consultiva 28 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte podría llevar a cabo una interpretación que, sin desconocer las particularidades locales, pudiera aventurarse en una posición crítica a las reelecciones indefinidas. También podría, en una interpretación estricta de mantenerse en el respeto absoluto del poder constituyente provincial, no inmiscuirse. Bueno, en mi opinión debería hacerlo. Pero lo que les quiero mostrar, un caso puntual donde aparece esta referencia. Les decía que les quería mostrar 3 casos, si quieren que desmenucemos, y se los muestro. Tengo un montón de casos más, pero les quería mostrar estos 3 porque me gustaría que debatiéramos si hay una misma línea en la conducta de la construcción del precedente de la Corte, o si pudiésemos advertir alguna diferencia. Diferencia que quizás el fundamento tenga que ver con algún elemento no jurídico. Bueno, aquí lo aventuraríamos. Estoy pensando en el caso del debate sobre la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz, resuelto en diciembre del 18. Estoy pensando en la provincia de Río Negro y la reelección de Beretiknek, por ejemplo, y estoy pensando eso para seguir en la línea como de cuestiones electorales. Y también luego podemos también debatir sobre otros fallos donde no hay línea electoral en el medio, donde podría ser el caso Xi contra la Municipalidad de Arroyito en relación al poder de policía local, por ejemplo. Fíjense entonces lo que les quería traer como casos testigos. El caso de fíjense, Unión Cívica Radical contra Provincia de Santa Cruz. Sin perjuicio de estos casos en materia electoral, también tenemos para analizar, si quieren, el caso Castillo en relación a la educación religiosa en establecimientos públicos. Pero he elegido casos para no caer como en los modelos de margen de apreciación que seguramente ustedes conocen, como el caso Castillo. Quería sacarlos por ahí de los casos más conocidos. Bueno, fíjense el caso de la Unión Cívica Radical que tiene, contra la provincia de Santa Cruz, que tiene que ver con la ley de lemas en esa provincia. La Corte está llamada a... Aquí se los comparto completo. La Corte está llamada a analizar si la provincia de Santa Cruz está cumpliendo con el mandato del artículo 5, si la ley de lemas cumple o se ajusta, en caso puntual, a la Constitución de Santa Cruz, es decir, si la referencia a la simple pluralidad de sufragios se ve cumplida con la reglamentación de ese artículo constitucional por medio de la ley de lemas. Quería mostrarles que este caso, que es de diciembre del 18, la Corte, sobre todo el voto de Rosati, refiere a sus manifestaciones en el caso Castillo, resuelto un año antes. Lo traigo a colación en claro oscuro porque creo que es diferente el tratamiento y el efecto producido en un tema que tiene que ver con lo electoral en relación con otra temática, como puede ser en el caso Castillo, el tema de los derechos. Porque en el caso Castillo, la Constitución de Salta lo que hace es reconocer como derecho a los padres el exigir al Estado la educación religiosa en los establecimientos públicos.
Mientras que en los temas electorales, en realidad, lo que está la Corte analizando, en mi opinión, es interpretación de la Constitución provincial a la luz del poder legislativo provincial, que como en este caso dicta la ley de lemas, pero también la Corte Federal está de alguna forma analizando y juzgando la interpretación de la Constitución de Santa Cruz hecha por el Superior Tribunal Provincial. Bueno, en el tema puntualmente de Santa Cruz, de la ley de lemas, la Corte va a interpretar justamente que el tema electoral, que el tratamiento del tema electoral local no es unánime en todos los estados federales, por supuesto, que aquí también se visualiza ese margen de apreciación local, aquí también se visualiza la posibilidad del poder constituyente provincial de volcar dentro del texto constitucional las distintas opciones para cumplir con lo representativo y republicano. Me interesaba mostrarles que en este fallo la Corte reconoce las dificultades, en mi opinión, en voz crítica, que le merece el sistema de lemas. Reconoce que presenta una serie de peculiaridades que no siempre son positivas en el funcionamiento de la democracia representativa, por lo que implica de confusión en el electorado, por lo que implica en relación al fraccionamiento de los partidos. Pero ese solo hecho, esa crítica que no deja de hacer la Corte, no es suficiente de por sí para transformar en inconstitucional ese sistema. Y también me interesa rescatar en esta visión lo que supone la intervención de la Corte Federal en relación a las leyes provinciales. Y fíjense lo que la Corte dice, que debe estar rigurosamente limitada a un evidente y ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas de derecho público local, de que resulten lesionadas instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen a la esencia del sistema representativo republicano que las provincias se han obligado a asegurar. Leo o traduzco en lectura personal que hago, que en este pronunciamiento la Corte tiene una interpretación deferente en relación a restringirse en el ingreso al cuestionamiento de la interpretación que da el Superior Tribunal de Provincia, respetando de alguna manera esa interpretación a favor de la constitucionalidad de la ley de lemas, sin perjuicio de reconocer, como les digo, las dificultades que la ley trae. Por ello, entiende que la impugnación de la ley de lemas de Santa Cruz corresponde a los órganos jurisdiccionales provinciales. Por eso les decía esta actitud deferente a los órganos provinciales como naturales intérpretes del derecho público local en virtud de la autonomía funcional, que implica justamente que en la elección de las autoridades cada provincia posee una potestad que no depende ni puede ser igualada por otro poder. Leo, como les decía, una actitud deferente en este aspecto al Superior Tribunal o a la interpretación que le da la propia provincia. Pero fíjense, bueno, hay un montón de casos más interesantes, pero me quiero detener en este claro oscuro con lo que va a resolver unos meses después en relación a Río Negro. Y estamos hablando del conflicto. Acuérdense que Río Negro traía aparejada una situación particular. Gobernador, vicegobernador, ¿se acuerdan que fallece el gobernador a los 10 días de haber asumido? Por lo tanto, se produce el corrimiento y el vicegobernador asume esa gobernación. Luego, ese vicegobernador en ejercicio de la gobernación obtiene una reelección y luego pretende otra reelección, argumentando que el primer periodo no jugaría como un primer supuesto que le limitaría una segunda reelección. Estamos hablando puntualmente de Beretiknek en el ejercicio de esta función al mando del Poder Ejecutivo de Río Negro. Bueno, la Corte acá resuelve diferente, en mi opinión, a lo que hace con Santa Cruz. Remite a propios antecedentes donde se había expedido en relación a estas interpretaciones hechas en el caso de la provincia de Santiago del Estero.
donde la Corte claramente en esta interpretación, citando sus propios precedentes, hace especial referencia a esto de a que un trastorno institucional irreparable se produciría en la medida en que las autoridades electas pueden llegar a hacerlos en contradicción textual con la voluntad del pueblo santiagueño. Está citando puntualmente el caso de Zamora en Santiago del Estero, en función de que es la misma Constitución la que limita las reelecciones. Entonces plantea para Río Negro de la misma manera. Aquí la actitud deferente es para con el poder constituyente provincial, que claramente limita las reelecciones y limita las sucesiones, de forma tal que va a traer a colación el precedente de Santiago del Estero para decirle a Río Negro que no puede la autoridad local, ni el Superior Tribunal de Justicia local, interpretar la Constitución en contra de la voluntad que se había expresado en la propia Constitución provincial, que limitaba las reelecciones y las sucesiones. De ahí que expresamente se expide en torno a que el Superior Tribunal de la provincia de Río Negro, que sí había habilitado la oficialización de la candidatura de Bretignet para un tercer periodo, actuó en exceso de facultades porque pretendió suplir la voluntad del constituyente, que se expresa claramente en el texto constitucional, y es imposible concebir un poder constituido que pueda, ya sea por designio o por inercia, dejar sin efecto lo preceptuado por el poder constituyente provincial en este caso. De ahí que me interesaba mostrarles esta referencia puntual que hace, que bueno, el artículo 5, o por el artículo 5 el gobierno federal es el garante, obviamente, del goce y ejercicio de las instituciones provinciales, y la Corte Suprema es la responsable de asegurar el cumplimiento institucional de lo establecido, y de alguna manera por ello es que se expide y deja de lado la interpretación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Y también me interesa mostrarles como claroscuro el voto de Rosenkrantz, que plantea que la interpretación del Superior Tribunal Provincial debe prevalecer, porque no se ha apartado de modo ostensible del inequívoco sentido del texto constitucional, y el modo alguno es ilegítima la interpretación por el lenguaje en que está redactada la norma. Quiero plantearlo en términos de posiciones contrapuestas en relación, muchos aspectos habría para tratar, pero lo que quiero mostrarles es en relación con el rol de la Corte Federal en relación a la interpretación de un texto constitucional, de una ley provincial, hasta qué punto esta función del gobierno federal de ser garante a las provincias del goce y ejercicio de sus instituciones en la medida que cumplan el 5, supone mayor o menor amplitud en la deferencia a la interpretación del texto constitucional por parte de las propias autoridades provinciales, en función de este claroscuro que nos presenta, por ejemplo, el juez Rosenkrantz en este caso. Y para terminar, en relación con estos casos testigos que les quiero poner, también del voto de Hayton de Nolasco, se visualiza esto de la habilitación al actual gobernador, que ya estuvo 2 periodos en el cargo, para ser candidato nuevamente y postularse a una nueva elección, constituye una interpretación posible de una cláusula constitucional de la Carta Magna Local, y el respeto de la autonomía provincial impide a la Corte ingresar en una cuestión electoral. Bueno, fíjense, tengo un montón de fallos más, pero quería que abramos, si les parece, el debate en clave de temas electorales, dejando de lado y a salvo que hay un montón de otros temas, por supuesto, rol de la Corte Federal en relación a la interpretación de la Constitución de cada provincia, y justamente creo que los temas electorales son temas fundamentales a las autonomías provinciales, fundamentales. Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Opiniones, consideraciones sobre esto? ¿Les parece más o menos interesante el planteo de margen de apreciación con un perfil electoral puntual?
A ver, Alfredo, dale, Alfredo, que quería decir algo hace rato. Estaba justo hablando con Estela Sacristán, que estaba saludando por el cumpleaños, así Claro, que... sí, es el cumple de Estela. Bueno, está. dale. No, pero pará, Estela, te llamo enseguida. No, a ver, Gabriel, a mí lo que me parece, la pregunta tenía que ver con el margen de apreciación, más que nada, y iba en línea si vos no pensabas que los casos recientes, Xi y eso, no habían destrozado el margen de apreciación metiéndose en la autonomía provincial. O sea, al decirle a la provincia que el municipio tiene que tener determinadas características y capacidades, si no está matando la autonomía provincial. Alfredo, muy buena tu pregunta. A ver, la reforma de 1994 con el artículo 123 ya limitó la autonomía provincial. O sea, supuso un resorte más de condicionamiento a la autonomía municipal al exigirle una condición más al dictado de sus constituciones. O sea que la autonomía municipal en los términos del artículo 123 ya supone una limitación más a la autonomía provincial. Por otro lado, creo que en el caso Xi puntualmente, no creo que limite o que restrinja o que debilite la autonomía provincial, porque en mi interpretación, lo único que, bueno, muchas consideraciones del caso Xi, pero lo que quiero rescatar de margen, y lo mismo visualizo en el caso ESO, es una interpretación de la Corte ajustada al caso, que no se puede extrapolar como regla general para todos los municipios de cualquier provincia en la Argentina. A ver, el ejemplo supondría, en mi opinión, que en el caso Xi, la Corte se encarga de decir para la Municipalidad de Arroyito, que supone un modelo conceptualizado por la Corte, bien, por supuesto, pero supone un modelo de municipio comunitario. Para ese tipo de municipio, las pruebas del caso sobre la base de acuerdos entre los vecinos, acuerdos que la práctica sostuvo, que luego se materializaron en una norma, para ese municipio, con las pruebas que se aportan en términos de consensos previos a la norma transformada en una ordenanza, para ese municipio esa normativa vale y supone su margen de apreciación en términos de ejercicio de poder de policía, en términos de ejercicio de reglamentación o limitación de derechos. Pero no supone una manifestación que aplique a todos los municipios y que para todas las provincias y en todos los municipios deba llevarse a cabo de esa manera. Y por otro lado, en el caso de eso, supone, primero y principal, voto de Lorenzetti, cuando Lorenzetti advierte que de lo que se trata es de una situación que merece una solución general, es decir, municipios cada vez con más funciones y con menos recursos. En mi opinión, son muy clarificantes las palabras de Lorenzetti. Lo único que va a hacer esta Corte es resolver el caso, pero no resolver el problema, porque el problema merece una solución general, merece que los sujetos federales, merece que el Congreso, merece que se replantee el derecho intrafederal. Ahora, el caso hay que resolverlo. Por lo tanto, para el caso, para las pruebas aportadas en el caso, la ordenanza de la Municipalidad de Quilmes es constitucional. No se ha aprobado la arbitrariedad para declarar la inconstitucionalidad del artículo 35. Estoy resumiendo, pero para darte una respuesta en breve. Entonces, ni en Xi ni en eso supone la interpretación de la Corte que en un efecto expansivo limite o deje vacía de contenido el margen de apreciación provincial. Supone una respuesta al caso, digo, más allá de discutir o no si nos parece que hizo justicia, pero supone una respuesta a cada caso sobre los hechos probados en cada caso que nos abre una perspectiva al análisis del margen de apreciación local. Quiero ser breve, hay mucho más para decir, pero esto no es monólogo. No, gracias, para eso la tenemos a Laura que va a hablar mañana de eso, así que Exacto, y yo siempre la escucho a Laura. El doctor Laplacette está levantando la mano. Creo. Dale, Carlos. ¿Cómo andas, Carlos? Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bueno, María Gabriela. La verdad que un placer, y como dijo Pablo, es impresionante la capacidad de síntesis y de highlight absolutamente pertinente.
Muy breve, me queda la mención allí respecto de que no se habría afectado la autonomía de la provincia. A mí me cuesta verlo, porque yo leo la sentencia de Xi, y yo lo que leo es, nada, la Corte desecha una interpretación sobre cuestiones de derecho común que hizo la provincia de Córdoba, hizo válidamente la provincia de Córdoba. Me cuesta ver si la provincia de Córdoba, si el Superior Tribunal, interpreta que la ley de contrato de trabajo y la regulación del contrato de trabajo tiene determinado alcance y demás. Entiendo que podría haberse apartado, en tanto y en cuanto hubiera demostrado que era arbitrario, pero me cuesta ver la arbitrariedad ahí. Entonces, sin una regla general, y estoy de acuerdo, como bien lo indicás, María Gabriela, que no hay una regla general, bueno, en este caso, sin recurrir a la doctrina de la arbitrariedad, es como que me quedo sin ningún parámetro general, ¿no? Porque, bueno, ¿cuándo hay una interpretación del derecho común que va a considerar inválida la provincia en clave de autonomía municipal? ¿O qué tipo de autonomías municipales son las que van a permitir? No, me cuesta ver, por un lado, que la cuestión de derecho común que estaba ahí en juego haya podido ser soslayada por la Corte, a pesar de que es una competencia provincial, su interpretación, sin plantear la arbitrariedad. Y me cuesta que decirle a la Suprema, al Tribunal Superior de Córdoba, mire, la interpretación que usted hace de sus normas locales, a mí no me importa, porque para mí tiene que ser otra mejor. Y en función de las características del caso, es como que el derecho se vuelve bueno, al final del día me voy a enterar lo que pasa, pero me quedo hasta me cuesta pensar cuál sería el precedente de la regla que me fije para otro caso, ¿no? Es que excelente, Carlos, porque en esa línea planteaba los temas electorales que planteé. A Santa Cruz le dice, vale la interpretación que hace el Superior Tribunal, pero a Río Negro le dice que no. Y aquí vos también planteas lo mismo. Acá le dice al Superior Tribunal que no vale su interpretación. Varios aspectos en mi opinión, para dejar claro. Primer punto, principios interpretativos. Claro, acuérdense que vengo del derecho federal y en la defensa de las autonomías provinciales y locales. O sea, acuérdense de eso, porque mi respuesta va en esa línea. Primer principio interpretativo. ¿Cómo interpretamos el 7512, por ejemplo? ¿Vamos a seguir la línea de la interpretación privatista en términos de todo lo contenido en el Código Civil y Comercial o en el Código de Vélez involucra relaciones de derecho público? Para ponerles el ejemplo, prescripción de tributos provinciales y municipales va a quedar también bajo la órbita del Código de Vélez y del Código Civil y Comercial. Como esta problemática, no solamente en el caso Xi, perfectamente supone también 7512, o sea, creo que hay un punto de partida que no es nuevo, que tenemos fallos del siglo XIX en esta interpretación privatista versus civilista. Creo que volvemos al comienzo de cláusulas unitarias conviviendo con cláusulas federales, y el 7512 las tenés a las dos juntas, que entonces creo, en mi opinión, que el principio interpretativo tendría que ser a favor de una interpretación limitada de las facultades delegadas al Congreso, de forma tal que en caso de duda se debería interpretar a favor del ejercicio competencial por parte de provincias. En el juego nación-provincia. Claro, esto, vuelvo a insistirles, tenemos las dos líneas con doctrina y jurisprudencia desde el siglo XIX en adelante. No es un tema que recién se descubre ahora en el caso Xi. Primer punto. Segundo punto, en el caso Xi, puntualmente, hay un defecto nominativo de base. Esa ordenanza jamás debió denominarse como se denominó. Es decir, no puede un municipio estar reglando cuestiones de horarios, de derecho laboral, porque suena claramente encontrado con el 7512. Esa ordenanza debió denominarse en relación a su contenido como una ordenanza donde lo que estuviese manifestando es el ejercicio del poder de policía municipal en relación a las relaciones consensuadas por quienes tenían en sus manos, y de hecho así lo hicieron, ponerse de acuerdo en relación con el ejercicio de la actividad determinada en determinados días y con determinadas condiciones. Entonces,
la denominación de la ordenanza ya lleva, sin leerla, a su tacha de inconstitucional por enfrentarse al 7512. Claro, en el contenido cabe hacer una distinción como lo hizo la Corte, en el contenido cabe ingresar como lo hizo la Corte en una interpretación diferente, obviamente que en Xi acordémonos de la minoría, que justamente lleva a cabo ese planteo muy claro. Pero vuelvo a insistirles, el caso Xi, en mi opinión, debería ayudarnos a replantearnos la interpretación, no solamente en ese caso, sino en casos mucho más, les diría, contundentes, como puede ser el de prescripción de tributos provinciales y locales, de forma tal de buscar principios interpretativos, porque en una interpretación extensiva, ¿qué queda fuera del Código Civil y Comercial que las provincias puedan reglar? ¿Qué queda fuera de las potestades tributarias que la nación se encarga de tener en sus manos con la connivencia provincial? Es decir, en estos casos dicen, más allá de lo que se resuelve, en mi opinión, mucho más en la interpretación federal. Entonces, si la Corte mantiene su posición en torno a siempre va a respetar la interpretación del Superior Tribunal de Provincia de normas provinciales y municipales, en el caso Xi debió haber tomado otra decisión. Y por eso les traía todos estos casos, para ver que la Corte no tiene una única línea en relación a la deferencia o no en relación a los superiores tribunales de provincia. Pero en mi opinión, sucintamente, en esta síntesis, los principios interpretativos deberían jugar siempre, de forma tal de estar acostumbrados a un superior tribunal federal con ese principio interpretativo que con fundamento lo aplique, por supuesto, con fundamento razonable en el caso, por supuesto, no de cualquier manera, pero que entonces nos obligara a replantear las relaciones desde una interpretación federal de base. Eugenio, ¿habías levantado la mano? Sí, Gabriela, está el caso Price. También, sí lo tengo también. Que es claro, a mí me plantea Price el problema de nuestro federalismo es decir, lo que vos dijiste al principio, tantos federalismos como estados federales. Resulta que nosotros tenemos una legislación de fondo nacional y una legislación procesal local. Y esto no es lo común en el mundo, digamos que es único. Lo normal en el mundo es que ambas estén en manos de los estados locales o de que ambas estén en manos del Estado Nacional. Esta situación crea muchas dificultades, me parece. Y bueno, Price es un problema de prescripción penal, más grave que la tributaria. Por lo cual, entonces, el plazo establecido es tan corto por la legislación procesal local que van a quedar libres todos, por supuesto, y los jueces penales van a tener muy poquito trabajo, cosa que los va a llenar de alegría, evidentemente, pero el problema es que se desvirtúa completamente la aplicación de la norma penal, y el problema que está detrás de esto además es la inseguridad jurídica. Es decir, que es un tema muy complejo. Creo que las soluciones a las que se deben arribar en nuestro país son especiales, deben tener en cuenta este federalismo que por alguna razón se indicó que era un federalismo mixto. Y por otro lado, el otro tema que me preocupa es la colisión, lo dijo Alfredo de alguna manera, la colisión entre autonomía y margen de apreciación. Son dos conceptos jurídicos fuertes, el de autonomía con mucha historia, con una historia desde Jelinek, creo, desde el siglo XIX, me parece, y el margen de apreciación local bastante reciente como derivación del famoso margen de apreciación nacional.
tengamos algún cuidado en que el margen de apreciación local no implique restringir la autonomía, porque es un concepto menos fuerte que el de autonomía. Y entonces en lo electoral, que fue la pregunta con la cual vos iniciaste este mini debate, en lo electoral me parece más importante utilizar el concepto, quizás a mi criterio, más importante utilizar el concepto de autonomía que el de margen de apreciación. No sé, Mira, ideas. dos cosas te diría, Eugenio. Uno, en el caso Price es de agosto de este año, donde la Corte interpreta que la normativa procesal penal de la provincia había dispuesto 6 meses, un plazo para la investigación penal, que era tan exiguo que dejaría en principio sin perseguir delitos fuera o en contra o chocando con el Código Penal. Lo que se me ocurre que se podría plantear en ese caso, y no lo leí de esta manera en la Corte, el principio general de respeto por la normativa procesal de cada provincia. En el caso puntual, el análisis de razonabilidad, declarándolo inconstitucional, no por no tener atribución la provincia, sino por haberla ejercido irrazonablemente. ¿Visualizan la diferencia? No lo leí así de fuerte en la Corte Federal. O sea, ¿qué es lo que yo propondría? No desconocer la atribución provincial, pero sí ser muy firme en el ejercicio irrazonable de esa atribución. No negándole la atribución, sino indicándole a las provincias que respetando su autonomía, y ahora viene la segunda respuesta, Eugenio, para mí autonomía provincial y margen de apreciación van de la mano, porque supone ejercicio de esa autonomía volcada en los toneles de las constituciones provinciales, y conformando ese margen, la Corte Federal puntualmente, que estamos hablando de este control jurídico, sin desconocer el ejercicio de esa autonomía volcada de esa manera en el margen de apreciación, efectuar solamente un control de razonabilidad, por lo que tacharía de inconstitucional esa norma procesal, no por haberse excedido chocando contra el Código Penal, sino porque en el caso concreto es razonable. Creo que el presupuesto sería diferente en el razonamiento. Entonces, yo uno autonomía provincial con margen de apreciación local en los términos de permitir, para poner un ejemplo, permitir que una provincia reconozca educación religiosa en establecimientos públicos porque tiene que ver con todo un bagaje histórico, cultural, sociológico de una determinada comunidad, y otra provincia como Mendoza que tiene una educación laica, porque también tenemos una tradición diferente. Entonces, en ambas respetar la autonomía que se vuelca en estos moldes de margen de apreciación local. Ahora, cuando una provincia o bien la otra, en ejercicio de competencias que le son propias, en el caso concreto, se demuestra la irrazonabilidad por chocar con reconocimiento de derechos, por chocar contra seguridad jurídica, por chocar contra valores o derechos o instituciones que a nivel nacional las provincias tienen que subordinarse, cabe el reproche de inconstitucional, pero no por no poseer la competencia, sino por haberla ejercido en forma irrazonable. Bueno, habría mucho más para decir. Sí, sí, dale. Ese es el voto de Lorenzetti en Price. Claro, Lorenzetti hace esa argumentación, pero no Maqueda y Rosenkrantz no. Por eso insisto, no lo veo así de fuerte en la Corte, en términos de reconocer la autonomía y los márgenes. Ahora, sancionar la irrazonabilidad en el caso. Roberto levantó la mano, ¿no? Dale, Roberto. Yo me voy a ver obligado a decir que nos estamos acercando al final y que es muy brillante lo que acabas de decir en el sentido de distinguir entre una competencia y una cosa que ya había sido aludida antes, no estoy muy seguro por cuál de los que hablaron, de la necesidad de que usar el argumento de arbitrariedad o de razonabilidad, que es un argumento sólido. Pero además esto me despierta otro problema que quiero usar un poco como cierre, y es el siguiente. El escaso diálogo o ninguno que tiene la Corte
con las doctrinas viva de la Argentina. La Corte tiene por regla no citar sino muertos, y si no, doctrina extranjera o fallos extranjeros. Y qué bueno que sería que ese concepto de diálogo interinstitucional que por ahí ha querido entronizar, incluyera el diálogo con la doctrina, porque lo que acá se escuchó hoy es doctrina viva, que sería muy valiosa si el tribunal alguna vez la tuviera en cuenta. Pero como prefieren no citar autores vivos nacionales, yo no sé si por un problema digamos, de no marcar preferencias o líneas, no sé por qué, no es una tradición que yo conozca como fundada, pero qué interesante que sería un diálogo más cercano entre los tribunales y la doctrina viva. Esto tal vez merece otro comentario, si quieres hacer el tuyo, María Gabriela, o si algún otro quiere hacer un comentario. Pero es un aplauso que quiero dar a la presencia de esta doctrina viva, como la hemos escuchado hoy acá. Muchas gracias a todos los que aportaron, porque realmente ha sido interesantísimo lo que hemos escuchado. Es así. Entonces, sí, está abierto para que todos hagan su cierre, ¿no es cierto? No, a mí me gustaría agregar que algo que dije, bueno, ya no sé si lo dije el otro día en la clase a la que me invitó Gabriela Mendoza o fue en otra conferencia, porque bueno, a todos nos pasa que vivimos dando clases y conferencias y después nos olvidamos dónde dijimos algo en particular. Pero yo creo que la responsabilidad de la universidad tiene más que ver con las preguntas que con las respuestas. Y es mucho más difícil hacer las preguntas correctas que ensayar las respuestas, en las que todos nos lucimos, debatimos y demás. Y acá hay varias preguntas que han quedado expuestas muy ordenadamente a través de este diálogo que me pareció interesantísimo. De paso, sos una gran conductora del Zoom. No hizo falta que Sofía tuviera. Vos misma dabas la palabra. Muy bien. Hay que felicitarte por eso también. Pero yo creo que han quedado preguntas. Particularmente hay un núcleo duro que es esto del 75-12. O lo que señaló Alfredo, implica más autonomía municipal, un agravio a la autonomía provincial o no. ¿Qué significa arreglando su alcance y contenido en los términos del 123? ¿Es lo mismo todo el derecho común o hay que distinguir el derecho común laboral o penal cercano a lo público que el privatista? ¿Qué sé yo? Y así podemos seguir con las preguntas que han surgido aquí. Así que bueno, yo solo agregar lo de Roberto, el agradecimiento por lo que representa, cómo nos enriquecemos entre todos a partir de esta exposición extraordinaria, ¿no? Muchas gracias a vos y a todos. Y para continuarlo, como hemos hecho con todos estos encuentros desde hace varios ya. María Gabriela, tus palabras de cierre. Tenés ese privilegio, si se quiere. Bueno, solamente muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes, es un placer estar con los profesores a los cuales siempre recurro y siempre estoy leyendo y siempre estoy muy atenta a lo que Roberto, Orlando, Pablo, Eugenio, por supuesto Alfredo, Sofía, Florencia, que son 2 jóvenes con Laura, 3 jóvenes pero súper importantes en el derecho constitucional, por supuesto, a Carlos Laplacet, que siempre también estoy muy atenta a sus publicaciones. Es un gusto porque Ezequiel también, realmente es un gusto compartir con ustedes porque sabía que iba a ser una tarde muy rica. Empezando para mí, porque siempre es uno primero el que se enriquece con los aportes, con las preguntas, con los comentarios, así que les agradezco muchísimo que me permitieran compartir con ustedes y aprender, porque la primera, como les digo, que sale aquí con más preguntas para hacerse y para seguir estudiando soy yo, así que les agradezco mucho y ya les digo que los voy a acompañar todos los meses, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Podemos detener la grabación si quieren. Sí, Bueno. ya sí. Gracias.